Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la disnea. Bien, ¿qué es la disnea? La disnea se va a definir, va a ser un síntoma, primero, y este síntoma va a definirse como una sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, en realidad la disnea puede definirse de diferentes formas, como una sensación desagradable al respirar, como una percepción anormalmente desagradable de la respiración o como una sensación desmedida de falta de aire que se va a incrementar con la actividad. Ahora, la definición es necesariamente subjetiva y el malestar como abarca una gran variedad de sensaciones y mecanismos fisiopatológicos de acuerdo a cada paciente. Entonces, es importante tener un conocimiento verdadero de la fisiopatología para saber por qué se está produciendo esta disnea, ¿no? Entonces, tenemos que considerar siempre 3 mecanismos que van a contribuir a la formación, al origen del síntoma llamado disnea. Entonces, algunas enfermedades van a presentar más de un mecanismo que contribuyen a la producción de la disnea. Los mecanismos que tenemos que tener en cuenta son los fisiológicos, los anatómicos, los psicógenos, los sociales, los ambientales, los cuales juntos o por separados me pueden producir una sensación de disnea. Entonces, ahora tenemos que diferenciar lo que es la disnea con 2 conceptos necesarios. El primero, que va a ser la hiperpnea. La hiperpnea va a ser definida como un aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. Quiere decir que yo voy a aumentar mi frecuencia respiratoria, la cual tiene un valor normal de 12 a 20 respiraciones por minuto y entonces una hiperpnea va a ser mayor de 20, pero con una profundidad, va a ser más profunda, yo voy a respirar con mayor profundidad. Mientras que el otro concepto va a ser la polipnea o taquipnea. Esta ventilación va a ser más rápida, también va a aumentar la frecuencia, ¿no? Pero va a ser más superficial a diferencia de la hiperpnea. Bien, ahora tenemos que ver lo que es la fisiología de la respiración. En la fisiología de la respiración tenemos que tener en cuenta varios factores anatómicos que son los que van a participar en la respiración, desde la corteza cerebral hasta los alvéolos. Entonces, en la corteza cerebral lo que se da el estímulo es al centro respiratorio, ¿verdad? Que se va a encontrar en el bulbo raquídeo, y esto va a ocasionar que se produzca unas descargas hacia los músculos respiratorios. Y esos músculos respiratorios van a hacer que nosotros podamos expandir nuestra caja torácica y aumentar nuestro volumen pulmonar también, ¿no? Aumentamos el volumen pulmonar, como se ve acá, disminuye el diafragma y también se va a comenzar a agrandar lo que es nuestra caja torácica. Y por último, va a llegar hacia donde tiene que llegar, hacia los alvéolos, ¿verdad? Entonces, en los alvéolos es donde se va a dar lo que es el intercambio gaseoso. Entonces va a salir el CO2 que se encuentra viajando por estas ventas que se encuentran acá y va a salir, mientras que el oxígeno que se encuentra en los alvéolos va a entrar, va a ingresar. ¿Ya? Entonces eso es lo que se va a producir. Ahora, tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. Uno es que cada uno de estos factores anatómicos que les he mencionado van a tener unos receptores específicos, los cuales se activarán en el centro respiratorio para comenzar a aumentar la frecuencia o aumentar la profundidad de la respiración si es que nosotros tenemos una sensación de falta de aire en lo que estamos hablando de lo que es la disnea.
Entonces, en los músculos respiratorios vamos a tener receptores. Estos receptores van a ser los sensitivos, unos receptores sensitivos que en el momento en que nosotros no podamos expandir bien nuestros músculos respiratorios, entonces eso es un estímulo para la corteza cerebral hacia los centros respiratorios para comenzar a hiperventilar. Luego también tenemos en la expansión de la caja torácica, cuando va a disminuir, tenemos los llamados mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser unos receptores que también, si hay una disminución, van a ser un estímulo para que comenzar a aumentar la frecuencia respiratoria. Y también cuando disminuye nuestro volumen pulmonar, también tenemos esos receptores que se encuentran en la vía aérea, o receptores en el pulmón, que cuando hay una distensión o una irritación en lo que son las fibras C, las fibras lentas de lo que neuronales, entonces eso es lo que va a producir que también se estimule el centro respiratorio. Luego también vamos a tener en lo que es las arterias, ya vamos a tener los llamados quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, ya los quimiorreceptores van a estar dispuestos en dos aspectos. Cuando, por ejemplo, aumenta la presión arterial de CO2 en la sangre, ya principalmente, o también cuando disminuye la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, estos dos aspectos van a ser importantes en los quimiorreceptores, los cuales van a actuar como un estímulo que llegue hacia el centro respiratorio para comenzar a aumentar nuestra frecuencia. ¿Ya? Entonces, siempre teniendo en cuenta esos aspectos. Ahora, entonces, en resumen de lo que les he estado mencionando acerca de la fisiología respiratoria, entonces, tener en cuenta, ¿no?, que el aparato respiratorio va a estar formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y estos van a coordinar el funcionamiento del resto de las estructuras que les he estado mencionando. También tenemos que tener en cuenta los pulmones y las vías aéreas tienen que estar adecuadas, unas vías aéreas permeables. Luego también la vascularización pulmonar, la caja torácica, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la caja torácica, no solamente se van a encontrar los músculos respiratorios, sino también teniendo en cuenta que se conforma por lo que es un aparato osteocartilaginoso, ¿ya? Entonces, si hay alguna falla, alguna fractura, ¿no? Entonces, ahí también se puede producir una alteración de lo que es la respiración. Ahora, si se produce una alteración en cualquiera de estos elementos, como les menciono, entonces, o quizás que no hay mucha relación entre ellos, no se están relacionando, entonces eso ahí donde va a acontecer a las alteraciones de la función respiratoria. ¿Ya? Entonces, siempre teniendo en cuenta esos aspectos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la etiología? La etiología de la disnea. Tenemos la por demanda ventilatoria. Esta que está dando por demanda ventilatoria se va a dar por la mayor actividad metabólica. Por ejemplo, el ejemplo más clásico va a ser el ejercicio. ¿Qué ocurre en el ejercicio? Nuestros músculos están funcionando más de lo normal, ¿no? Entonces también necesitan mayor cantidad de oxígeno de lo normal para producir mayor cantidad de ATP o mayor cantidad de energía para que ellos sigan funcionando. Entonces es ahí donde nosotros vamos a sentir una sensación de falta de aire en el momento en que necesitamos mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces ese es un claro ejemplo de lo que es producción de disnea por demanda ventilatoria. También tenemos no solamente el ejercicio, también tenemos, por ejemplo, las personas que tienen fiebre porque aumenta su actividad metabólica. Igual en las personas que sufren hipertiroidismo. Y también se puede presentar como una compensación de la anemia, por ejemplo, ¿no? En la anemia van a disminuir nuestra cantidad de glóbulos rojos o van a disminuir, bueno, si hablamos de una anemia fenotropénica, estamos hablando de una disminución del fierro, ¿no?, en la sangre. Entonces, lo que va a querer nuestro
nuestro cuerpo es como no vamos a tener mucha cantidad de glóbulos rojos, entonces vamos a compensarlo. ¿Cómo? Saturando más el fierro, el grupo M que tenemos en nuestros glóbulos rojos. Entonces comenzamos a respirar más para comenzar a ingresar mayor cantidad de oxígeno hacia nuestras arterias. Luego tenemos que diferenciar dos aspectos. Uno que va a ser la disnea aguda y otro que va a ser la disnea crónica. En lo que es la disnea aguda se va a dar por causas de, por ejemplo, la ansiedad, la hiperventilación, el asma, un trauma torácico, un edema pulmonar, una neumonía, un neumotórax, ¿ya? Cuando se llena de aire la pleura dentro del espacio entre la pleura parietal, la pleura y la pleura visceral. Luego también tenemos que tener en cuenta que puede ser espontáneo también. Mientras que la disnea crónica, en lo que es la disnea crónica, vamos a tener la respiración cardiovascular. O sea, ¿qué quiere decir? Al entender enfermedad cardiovascular, nos puede presentar una disnea de mayor data. Luego también podemos tenerlo por causas de la anemia, por causas psicógenas, por causas de ansiedad también y por causas de desentrenamiento. Entonces, siempre se debe tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Entonces, no olvidar las causas que me pueden dar tanto disnea aguda como lo que es la disnea crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una anamnesis, una exploración física? El primer paso en el estudio de los pacientes que presentan disnea del tipo aguda es la consideración de algunos datos anamnésicos importantes. Ya, por ejemplo, ¿se presenta la disnea en reposo? Si es así, posiblemente puede ser una disfunción severa. ¿Ya? Luego, ¿se acompaña la disnea de algún dolor torácico? Si es así, ¿dónde se localiza este dolor torácico? La positividad, por así decirlo, de estas preguntas nos van a orientar a tener casos de neumotoras, de embolismo pulmonar, de traumatismo torácico, sin olvidar, claro, un posible infarto de miocardio, ¿no? Aunque este puede cursar, como es sabido, ¿de qué? De un edema pulmonar y sin dolor también, ¿no? Entonces, luego, ¿qué estaba haciendo el paciente antes de aparecer la disnea? Entonces, eso también es importante. ¿Qué antecedentes médico-quirúrgico tiene nuestro paciente? Entonces, esos datos van a ser importantes para saber que puede un proceso anamnésico de disnea del tipo aguda, ¿ya? Entonces, en una disnea crónica, de igual forma que en la disnea aguda, se tiene que tener bien en cuenta la historia clínica. La exploración física va a ser muy esencial para evaluar la disnea crónica. Entonces, al realizar la historia clínica, nos interesa conocer el comienzo, la frecuencia, la intensidad, la duración, las actividades que pueden precipitar la disnea y del mismo modo se tiene que interrogar también acerca si se acompaña de otros signos, ¿no? Como sibilancias, como expectoración, como dolor torácico, otra sintomatología. También podemos orientarlo a la influencia que, por ejemplo, tiene la disnea cuando tenemos una posición corporal, ¿no? Por ejemplo, si es en el día o es en la noche, en qué estación se produce, ¿no? Si es forma alérgica, ¿no? Normalmente en primavera. Luego, lo que son los antecedentes familiares, ¿no? Y los antecedentes de medicación. Por ejemplo, si está consumiendo amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿no? O una nitrofurantoína, ¿no? También saber si tiene si está fumando, si es un tabaquismo activo o quizás pasivo, si es actual o anterior. Entonces, esos tipos de conocimientos se tienen que tener en cuenta. Luego también tenemos que diferenciar de una disnea cardíaca a una disnea respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una disnea cardíaca? En una disnea cardíaca se va a presentar algunos otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ortopnia, tenemos la disnea paroxística nocturna, también vamos a tener lo que es
el edema, también vamos a tener la llamada nicturia, ¿no? Entonces, estos son algunos de los síntomas que pueden ir acompañados de lo que es la disnea. Pero, ¿qué es lo que les he mencionado en realidad? ¿No? O sea, siempre se tiene que tener bien en cuenta las definiciones. Por ejemplo, yo les hablé de la ortopnia, ¿ve? La ortopnia va a ser una alteración en la que una persona debe sentarse o ponerse de pie para poder respirar profundamente o con comodidad. Por ejemplo, en el dibujo que tenemos acá, ¿qué es lo que ocurre con ese paciente? Miren cómo tiene que poner muchas almohadas debajo de su cabeza para estar como semisentada para poder respirar, porque si se acuesta, ya se acuesta a su cama así, ¿no? De forma de cúbito, ¿no? Y sin ponerse almohadas, la persona se va a ahogar. Luego también tenemos que tener en cuenta lo que es la nicturia, que es la sensación, las ganas de ir al baño, ¿no? De ir a miccionar en la noche, cosas que no debería, no es lo común. Luego también tener en cuenta, por ejemplo, lo que se hablaba de la disnea cardíaca, ¿no? Les hablaba de la disnea paroxística nocturna. Esto va a hacer que se produzca un despertar del tipo repentino con dificultad respiratoria en medio de la noche. Por ejemplo, una crisis de dificultad respiratoria aguda suele aparecer en la noche, en lo que se llama el asma cardíaco. Entonces, por eso se llama disnea cardíaca. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto va a despertar al paciente y va a mejorar cuando el paciente se sienta con las piernas colgando, ¿no? Se va a asociar más que todo a una insuficiencia del tipo cardíaca pero izquierda, ¿ya? Luego vamos a tener también la disnea respiratoria. En la disnea respiratoria vamos a tener las sibilancias, ya las sibilancias en lo que se va a dar por ejemplo, ¿no? Que es la contracción del músculo liso junto con la hipersecreción, retención de moco. Entonces van a reducir el calibre de las vías respiratorias y el flujo de aire turbulento y prolongado, lo que va a producir unas sibilancias. Así, por ejemplo, tipo un silbato, como está en el dibujo, ¿no? Va a ser audibles o auscultables, ¿no? De acuerdo a su severidad. Si yo lo ausculto es que es más leve, pero si yo ya lo oigo sin necesidad de mi estetoscopio, entonces ya está hablándose de un cuadro más severo. Entonces, la intensidad de estas sibilancias no tiene una relación directa con la intensidad del estrechamiento de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Luego también la tos, ¿no? La tos también es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta cuando estamos hablando de disnea del tipo respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntar al paciente? ¿No? ¿Cómo es la disnea? ¿Cuáles son sus características? Ya, entonces, como les venía diciendo, ¿no? Se presenta acompañado con algo, o sea, o se presenta en reposo, la disnea está en reposo, o la disnea se presenta cuando yo hago ejercicios, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que preguntar, ¿no? Los factores predisponentes. Tengo que estar en algún ambiente específico para que me produzca esta disnea, ¿no? Entonces, el ambiente también va a ser importante, ¿no? Los factores predisponentes también, como por ejemplo el estado anímico, ¿no? Se presenta esta sensación cuando estoy con ansiedad, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Luego, ¿qué síntomas le acompañan? Como les dije, ¿no? Este síntoma está acompañado de algo. Por ejemplo, se acompaña la disnea de algún dolor torácico. Entonces, como les dije, ¿no? Si es así, entonces, ¿dónde se localiza este dolor torácico, ¿no? Entonces nos puede orientar hacia un neumotórax, hacia un embolismo pulmonar, hacia un traumatismo torácico. ¿Qué síntomas?
Por ejemplo, si se trata de una disnea paroxística nocturna, orientarnos. Los hábitos, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos? Quizás el paciente fuma, ¿no? O quizás no fuma, pero es una persona pasiva, ¿no? Entonces eso también le puede estar produciendo la disnea, ¿no? Luego, la anamnesis personal. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo el paciente antes de aparecer la disnea, ¿no? Tenemos si ha aparecido traumatismos previos, si ha tenido accidentes, si el paciente está inmovilizado, si tiene una situación sedentaria, ¿no? Entonces siempre acordarse también, por ejemplo, que 75% de los neumotórax ocurren cuando están realizando una actividad del tipo sedentaria. Entonces, antecedentes personales, antecedentes familiares también, ¿no? Puede ser que el paciente tenga familiares con fibrosis quística, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con neumoconiosis, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque la realización de una adecuada anamnesis y exploración física nos va a orientar en ocasiones a la existencia de, por ejemplo, de otras enfermedades como asma bronquial, neumotórax a tensión, de alguna arritmia cardíaca que puede estar comenzándose o estar debutando, ¿no? De una enfermedad algo más severa, de una pericarditis, de un edema pulmonar, ¿no? Entonces, posteriormente, ya cuando ya tengo eso y estoy orientado a un diagnóstico, por ejemplo, a una arritmia cardíaca, entonces le realizo un electrocardiograma, ¿no? Entonces, me puede permitir confirmar esta arritmia, o quizás también está presentando un infarto de miocardio, ¿no? O algunos datos que me orienten a una pericarditis. Por eso es importante saber o tener la idea de qué tipo de disnea se está presentando, ¿no? Si es respiratoria o si es cardíaca. Los antecedentes laborales y medicamentos, ¿no? Como les dije, ¿qué es lo que está tomando el paciente, ¿no? Si está tomando nitrofurantoína, si se encuentra tomando algún tipo de beta bloqueador, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Luego, ¿cómo la voy a clasificar a la disnea? La disnea va a ser clasificada de acuerdo a cómo se presenta, ¿ya? Cómo se va a presentar de acuerdo al esfuerzo que yo voy a realizar, ¿ya? Entonces, ¿eso dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, la disnea a grandes esfuerzos va a estar clasificada como el grado 1, ¿ya? El grado 1. Eso va a ser, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo falta de aire, pero con ejercicios enérgicos, ¿no? Por ejemplo. O el grado 2, ¿no? La disnea de medianos esfuerzos. Tengo falta de aire cuando estoy apurado a nivel o subo una pendiente, por ejemplo, ¿ya? Luego también tenemos el grado 3, que va a ser la disnea a pequeños esfuerzos. Por ejemplo, camino más lento que otras personas de mi edad, pero presento falta de aire, o tengo que parar para respirar cuando camino, o también cuando paso mi propio nivel también me agito, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos el último, que va a ser la tipo 4, también llamada disnea en reposo. Entonces, para poder respirar, tengo que parar. Después de caminar 90 o 100 metros, más o menos, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera tiene que caminar ya el paciente, o sea, simplemente está en reposo y ya comienza a sentir esa sensación de falta de aire. O lo más clásico, ¿no?, de una disnea en reposo es cuando dice el paciente, no tengo mucha falta de aire como para poder salir de casa, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son los tipos de clasificación de lo que es la disnea. Y ahora, esta clasificación me da la escala de la American Heart Association, ya, siempre teniendo en cuenta
quién es el que nos está dando el tipo de escala. Bien, eso en realidad va a ser un resumen acerca de lo que es la disnea. Ahora vamos a hablar un poco sobre el otro tema, que es la cianosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la cianosis? La cianosis va a estar definida como una coloración azulada de la piel, como se puede observar acá, una coloración azulada de la piel, ¿no? La persona o en el bebito, ¿no? De las mucosas también y de los lechos unguiales. Ahora, normalmente se debe a la presencia de contracción o de unas concentraciones iguales o menores de 5 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces comienza a producirse una pigmentación hemoglobínica anómala que se llama metahemoglobina o sulfohemoglobina en los hematíes o en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? O sea, puedo tener mi hemoglobina, puedo tener mis glóbulos rojos, pero no se encuentran con oxígeno. Entonces eso produce que no estén llevando oxígeno a los tejidos. Ahora, debido a que esta cianosis va a depender de la cantidad y no del porcentaje de hemoglobina desoxigenada, es mucho más fácil hallarla en estados con aumento en el volumen de glóbulos rojos, por ejemplo en la policitemia, que en aquellos con una disminución en la masa eritrocitaria, por ejemplo en los pacientes que tienen anemia. Puede ser difícil detectar en los pacientes con piel muy pigmentada, por lo mismo hecho que sus pieles muy pigmentada no nos va a permitir a ver, ¿no? Si esta persona está presentando un tipo de cianosis. Ya, entonces coloración azulada de piel y mucosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, miren cómo se encuentran sus lechos unguiales, azules, sus labios, ¿verdad? Entonces, pueden ser patologías pulmonares o patologías del tipo cardiovasculares. Entonces, ¿qué condiciones se dan para la presentación? Debe existir más de 5 gramos de hemoglobina reducida en los capilares sistémicos, ¿ya? Entonces, eso es el concepto en general, ¿ya? O sea, usualmente se debe a la presencia de concentraciones iguales o mayores de 5 gramos por decilitro de hemoglobina sin oxígeno en los vasos sanguíneos cerca de la superficie de nuestra piel, ¿ya? Entonces, tener en cuenta algo, que aunque la sangre humana siempre tiene una coloración que es rojiza, ¿no? Claro, excepto en las enfermedades que están relacionadas con la hemoglobina, pero normalmente tiene una coloración rojiza. Las propiedades de la piel, cuando nosotros lo observamos, van a distorsionar el color rojo oscuro de la sangre no oxigenada para que parezca en tipo azulada. Ahora, el principio elemental detrás de la cianosis es que la hemoglobina desoxigenada es más propensa a la coloración azulada, ¿ya? O sea, nosotros vemos una coloración azulada y también va a producirse vasoconstricción que se hace más evidente, ¿ya? Ahora, tenemos condiciones, ¿no? Por ejemplo, una hemoglobina normal, una hemoglobina total en gramos por ciento de 15 y tiene una hemoglobina reducida de 2,17, no va a presentar cianosis. Pero si está normal pero presenta hipoxia, a pesar de que tiene 15 pero su hemoglobina reducida está en gramos por ciento, es 5,25, acá sí se presenta la cianosis. Ahora, acá la anemia más la hipoxia, normalmente hablamos de lo que es que no se va a presentar en muchos casos en lo que es la anemia, más que todo se produce en la policitemia, debido a que la cianosis va a depender de la cantidad y no del porcentaje de hemoglobina desoxigenada, ¿ya? Entonces es ahí donde, a pesar de eso, no se va a presentar una cianosis. Pero, por ejemplo, acá tenemos una poliglobulia, una policitemia y con una leve hipoxia, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que se presenta? Se va a presentar hemoglobina total de 17, una hemoglobina reducida de 5. Es aquí donde sí se va a presentar la cianosis. Tenemos los tipos de cianosis: la central y la periférica. Entonces, recordando otra vez, la cianosis se va a dividir en dos tipos principales. La central, que está relacionada con, se va a dar con alrededor de lo que es el corazón, los labios, y la periférica, que va a afectar solamente lo que son las extremidades. Ahora, la cianosis puede ocurrir en los dedos, incluyendo las uñas, además de otras extremidades, lo que llamamos cianosis periférica, o en los labios y en la lengua, que se llama cianosis central. Ahora, nos puede conducir a una inflamación de tejido conectivo en los dedos de las manos, y esa patología, ¿no?, cuando ya comienza a producirse esa inflamación del tejido conectivo, se va a llamar dedos hipocráticos. ¿Ya? Dedos hipocráticos. Ahora, cuando hablamos de una cianosis del tipo central, ¿no? Entonces, hablamos de una cianosis de tipo central cuando, por ejemplo, la hipoxemia arterial con frecuencia va a ser causada por una alteración en la función pulmonar, ¿no? Por ejemplo, como tenemos ahí, ¿no?, en los ejemplos, insuficiencia respiratoria, una hipoventilación alveolar, ¿no?, alteración en lo que es la ventilación-perfusión, trastornos de difusión del oxígeno, o también a existencia de cortocircuitos o shunts cardíacos de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, defectos septales cardíacos. Y también, por ejemplo, con lo que se llama la persistencia del conducto arterioso, ¿no?, que también podría producir un tipo de cianosis, porque se está combinando la sangre arterial con la sangre desoxigenada. Entonces, esto reduce el contenido de oxígeno en los pulmones, ¿no?, o en gran pérdida de lo que es el oxígeno por un descenso en la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos de la piel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? También lo puedo observar en la policitemia vera, ¿ya? Porque va a haber una ausencia de saturación arterial de oxígeno debido al incremento de la hemoglobina reducida en la sangre. Ahora, otra cosa. Aparte de lo que estamos mirando acá, también hipertensión venosa capilar, podemos encontrarlas, por ejemplo, la metahemoglobina, ¿no?, que les estaba mencionando. También lo podemos encontrar en un EPOC, en una bronquiolitis, en un broncoespasmo, ¿no? Entonces, la central, siempre recordar, se va a presentar por enfermedades tipo pulmonar o cardíaca. Luego tenemos la cianosis periférica. Ya, esta cianosis periférica va a aparecer como resultado de una disminución del flujo sanguíneo periférico y de la vasoconstricción. Entonces, este flujo sanguíneo, que va a ser lento, va a permitir que cada hematía esté en contacto con los tejidos durante más tiempo. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Se va a extraer más oxígeno de la sangre arterial con el posterior incremento de la hemoglobina reducida en sangre venosa. Entonces, ¿qué se va a observar habitualmente en los tejidos periféricos, ¿no?, en las manos, en las orejas, en la nariz, en los pies, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a observar, una coloración del tipo azulada, ¿ya? Entonces, esto puede ser generalizada o también puede ser localizada. Entonces, las causas que lo van a originar son múltiples. Por ejemplo, la isquemia, por ejemplo, la éstasis venosa, la mayor extracción tisular de oxígeno. Entonces, los pequeños vasos sanguíneos también pueden ser restringidos y se puede tratar mediante el aumento del nivel de oxígeno de lo normal, ¿no? Entonces también van a tener otras causas, ¿no? Por ejemplo, todas las causas que producen cianosis central también pueden producir cianosis periférica, ¿ya? La vasoconstricción también. Una disminución del gasto cardíaco también. Una obstrucción venosa también, ¿no? Entonces, esas son las causas de lo que es central o periférica. Bueno,
Espero que hayan podido adquirir un poco de conocimientos acerca de lo que es la disnea y cianosis y gracias por su atención.